Hola, hola, saludos cordiales, estudiantes de noveno año básico. En esta ocasión vamos a ver el tema número 3 que corresponde a productos notables 1. El tema que vamos a ver el día de hoy es el cuadrado de un binomio. Hemos visto que un binomio puede ser positivo o negativo, o sea, suma o resta, y siempre tiene que tener dos términos. Para que sea binomio, debe de tener dos términos. Y para que sea un cuadrado, tiene que estar elevado al cuadrado. Bueno, vamos a ver un poco qué es, eh, qué significa esto, ¿no? De productos notables. Existen ciertas multiplicaciones algebraicas que no necesitan ser desarrolladas porque siguen un patrón. Es decir, que no lo vamos a multiplicar de manera vertical u horizontal, sino que se aplica una fórmula. A estas multiplicaciones se la conoce como productos notables. Entre ellas tenemos el producto de un binomio al cuadrado. Lo reconocemos porque es una suma o una resta, tiene dos términos y está elevado al cuadrado, siempre y cuando sean dos monomios. Y este tipo de productos de binomio al cuadrado tiene una fórmula que se aplica para poder multiplicar de manera abreviada. Es decir, que se coloca, este viene siendo el primer término, este es el segundo término, y se coloca siempre el cuadrado del primer término, más o menos, dependiendo del signo del binomio, el doble, siempre el doble, del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo término. También hay producto de dos binomios conjugados o producto de la suma por la diferencia de dos términos, que significa que es dos binomios iguales que uno es suma y uno es resta, es decir, el conjugado. Cuando tenemos un binomio positivo, su conjugado es el mismo, pero con el signo negativo. Y la respuesta sería el primer término elevado al cuadrado menos, siempre menos, porque hay dos signos, más por menos es menos, el cuadrado del segundo término. Ejemplos a desarrollar. Vamos a ver los siguientes binomios al cuadrado. Tenemos aquí un binomio y más 9 elevado al cuadrado. Sabemos que es binomio porque aquí hay una incógnita, son dos miembros y está elevado al cuadrado. Vamos a realizarlo. Este sabemos que es el primer término, este es el segundo término, entonces vamos a aplicar la fórmula. El cuadrado del primer término, como nos dice aquí, y al cuadrado más el doble, recuerden siempre el doble, del primer término que es y por el segundo que es 9, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es 9. Y procedemos a desarrollar y al cuadrado, y cuadrado. Multiplicamos sus números y sus letras. 2 por y, 2y, y 2 por y por 9, 18y. Más el cuadrado del segundo término, que es 9, 9 por 9, 81. Lo hemos realizado de manera rápida, sin hacer la multiplicación vertical. Ahora, vamos con el segundo ejemplo, donde vamos a tener, aquí tenemos un decimal periódico puro y una fracción. Entonces lo vamos a convertir este decimal periódico en una fracción generatriz. Como un decimal periódico puro, se coloca el numerador sin coma, se coloca el decimal como numerador sin coma y en el denominador tantos 9 como cifra periódica tenga. Como tiene solo una cifra periódica, se pone un 9. Procedemos a simplificar. La tercera sería tercera de 1, 3 y tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Ahora ya tenemos dos fracciones. Entonces vamos, este viene siendo el primer término, este es el mismo, es lo mismo, solamente que este está en fracción. Entonces vamos a poner el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y procedemos a desarrollar. Recordemos que cuando tenemos una fracción elevada al cuadrado, significa que tanto el numerador como el denominador están elevados al cuadrado y procedemos a resolver. Es decir, que me quedaría 1 elevado al cuadrado y como denominador 3 elevado al cuadrado. Y al resolverlo me da 1 por 1, 1, 3 por 3, 9. Y sabemos que esto es potencia de una potencia y la potencia de una potencia se pasa a la base y se multiplican sus exponentes. Es decir, que la EB se mantiene, más por menos menos y 4 por 2, 8. Lo mismo aquí, vamos a multiplicar el doble del primer término por el segundo, pero el doble no es fracción, lo podemos convertir y procedemos a multiplicar numerador con numeradores y denominadores con denominadores. 2 por 1, 2 y 2 por 3, 3. 3 por 1, 3 y 3 por 5, 15. Entonces me daría
3/15, que al simplificarlo, vamos a ver, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, aquí sería 6. 6/15, que al simplificarlo, a sacar la tercera me da 2, y la tercera 5. Entonces me quedaría 2/5. Y las letras, como no tienen la misma base, simplemente se pasan. R menos 4, S al cubo, T cuadrado. Más el cuadrado del segundo término, que ya sabemos que se eleva al primero al cuadrado, y el numerador y el denominador. 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. Y aquí sí se pasa la base, se suma, se multiplican los exponentes porque es potencia de una potencia. S al cubo por 2 me daría S a la sexta. T al cuadrado por 2 me daría T a la cuarta, porque 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Veamos el tercero, que vendría siendo lo mismo. Lo vamos a convertir, vamos a ver aquí, tenemos un primer término y un segundo término. El cuadrado del primer término, que es este, menos el doble del primer término por el segundo, que es este, más el cuadrado del segundo término. Recuerden, este es el primer término y este es el segundo. Procedemos a resolver. Ya sabemos que aquí lo vamos a multiplicar. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. X, m más 1, m por m, 2m. Se suman sus exponentes. Más 1 por 2, 2. Y aquí vamos a multiplicar. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 1, que a la final nos queda simplificado esto. Más 2 por 2, 4, n, n por 2, potencia de potencia, aquí está el 1, 1 por 2, 2. Ahora, ¿cómo se hace el producto de la suma por la diferencia de dos términos? Aquí tenemos una resta y una suma que están multiplicando y que tienen sus mismos términos. Para esto simplemente vamos a separar sus términos elevándolos al cuadrado. Siempre con el signo menos, y procedemos a resolver. 2 elevado al cuadrado es 4, a elevado al cuadrado es a al cuadrado, menos 5 por 5, 25, y b por b, b cuadrado. Nos quedaría así. De la misma forma se hace el siguiente ejercicio, en el que vemos que tienen los mismos, porque este de aquí pasado a una fracción generatriz me da un cuarto, como ya vimos anteriormente, es un decimal periódico puro. Entonces, tenemos así, y procedemos. El primer término elevado al cuadrado, menos, siempre menos, porque más por menos es menos, el segundo término elevado al cuadrado. Y al resolverlo me da 1 por 1, 1, 4 por 4, 16, y yn al cuadrado, y 2n, menos 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, x 2m. Recuerden que cuando yo tengo un número como base elevado a un exponente, es igual a ese número multiplicado las veces que me dice el exponente. Por eso que 4 por 4 sería 16. Esto ya lo saben, solamente lo estamos recordando. Ahora sí, con esa explicación vamos a desarrollar el taller de las páginas de la página 104. Para eso vamos a irnos acá a esta diapositiva, en la que está un poquito más ordenada porque no cabe dentro de el libro, ¿no? Entonces estamos viendo el tema 3, que nos dice productos notable 1. Vamos a resolver el primer ejercicio, que dice expresa, está resaltado con negrilla, el área de cada cuadrado. Cuando nos dice expresa, significa que tenemos que solo expresar, no resolver. Me dice que tengo un cuadrado. Nosotros sabemos que el área de un cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado. Entonces yo ya tengo el valor de un lado, que me dice que vendría siendo x menos 3. Y como la fórmula es elevado al cuadrado, entonces tenemos x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, si ustedes lo quieren resolver, si su profesor le dice exprese y resuelva, entonces sabemos que se coloca el primer término elevado al cuadrado menos el doble del primer término, que es x, por el segundo, que es 3, más el cuadrado del segundo término. Y al resolverlo nos daría x cuadrado menos 3 por 2, 6x, más 3 por 3, 9. Este sería la resolución. Entonces, más o menos ustedes vayan viendo
dependiendo de lo que les pide el profesor, pero el libro nos dice que solamente lo exprese. Vamos a borrar un ratito esto para ir analizando los resultados de los demás ejercicios que nos están diciendo que consigamos, que expresemos el área de un cuadrado con los valores que nos dan ahí. Entonces tenemos que el primero nos quedaría x menos 3 elevado al cuadrado, el segundo este valor elevado al cuadrado, porque esta es el área, es expresada el área. Para yo hallar el área tengo que resolver esta multiplicación. 3/4 de x más 1 elevado al cuadrado y 1/3 de a más 1 elevado al cuadrado. Si ya el profesor les pide que también lo resuelvan, ustedes ya saben la fórmula y lo pueden resolver. Vamos a ver, completa la siguiente tabla. Tenemos el valor de x, que lo vemos aquí. Todos estos son el valor de x, el valor de y, ya lo tenemos. Ahora nos dice que hagamos esto, que coloquemos aquí el valor de x al cuadrado. Si este es 2a, y me dice que lo eleve al cuadrado, porque todos estos son los valores de x, entonces colocamos 2a elevado al cuadrado. De la misma forma, vamos a hacerlo de manera vertical, uno por uno. 6y, que es x, y si me dice que lo elevo al cuadrado, simplemente lo pongo entre paréntesis y los elevo al cuadrado. No puedo hacerlo sin paréntesis porque si no, no solamente estaría elevando al cuadrado a la y y el 6 no. En este caso tenemos que elevar al cuadrado todo el monomio e elevarlo al cuadrado. 4b elevado al cuadrado, 1 medio r elevado al cuadrado. Hemos hecho la primera fila. Ahora nos dice que multipliquemos el 2 por x y por y. Entonces siempre va a ser el 2 y vamos a poner entre paréntesis el valor de x y el valor de y para completar esta tabla. 2 por el x, que es 2a, miren, x es 2a y y es 2b. El doble de 2 de x y y, 2a y 3b, significa que están multiplicando. Lo mismo aquí sería el doble de 6y que representa a x y 9z que representa a y. 4 el doble, siempre va a ser el 2, el número doble es el 2. 4b que sería x, que multiplica al cuadrado que sería y. En este caso también 2, 1 medio de r, que es el valor de x, por raíz cuadrada de 2s al cuadrado. Porque me está diciendo aquí que siempre coloque el 2, mire, el doble, ¿ya? De x, que ya sabemos cuáles son los valores de x, y de y. Es decir, de estos dos términos que tenemos en esta fila, en estas columnas. Ahora nos pide que pongamos el valor de y al cuadrado. Sabemos que estos son los valores de y los vamos a elevar al cuadrado, como hicimos con el primero. ¿Qué es lo que se nos da a entender en esta tabla? Saber cómo aplicar la fórmula. Cuadrado del primer término, el doble del primer término por el segundo y el cuadrado del segundo término. Ahora nos dice que lo expresemos todos juntos. Entonces, el doble del primero, perdón, el primero elevado al cuadrado me dice más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Asimismo, el primer término elevado al cuadrado, más, porque aquí me dices más, el doble del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Y así también tenemos los otros ejercicios. Ya sabemos cuál es el valor del primer término, el valor del segundo término y el doble del primero por el segundo y lo vamos uniendo, prácticamente lo vamos uniendo en una sola columna. Y así también sería el primer término elevado al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Si su docente le dice que lo resuelva, pues ya le tocaría aquí resolver. Si nos dice 2 elevado al cuadrado, sería 4a elevado al cuadrado. El doble del primero por el segundo, tiene que multiplicar sus números, 2 por 2, 4, 3 por 4, 12, y las letras cuando son diferentes solamente se unen. Y aquí sería 3b al cuadrado, 3 por 3, 9, y b por b, b al cuadrado. Y así lo podrían ir uniendo, que esto ya si el docente le dice que lo haga, lo desarrolla, y si no, nos está pidiendo que complete la tabla con lo que está ahí, no nos está diciendo que lo resuelva, pero sí sería bueno que lo resolvieran para poner en práctica este tipo de ejercicios. Tercero, obtener los productos notables. Sabemos que producto notable es una multiplicación simplificada que la vamos a realizar por medio de una fórmula. Aquí tenemos el primer término, toda esta fila es el primer término y el segundo. Recordando que si es menos, el segundo término sería menos.
y si es más, todos sus términos serían positivos. Vamos a ver cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo, este es el primero y este es el segundo, más el cuadrado del segundo. Al resolver, x al cuadrado me da x cuadrado menos, voy a multiplicar 2 por 2, 4, xy, más es 2y al cuadrado, 4y al cuadrado. Vamos con el de acá. Ya sabemos que este es el primer término y este es el segundo término. La fórmula me dice el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Procedo a resolver. 3a al cuadrado, 3 por 3, 9, a al cuadrado, a cuadrado. 3 por 2, 6, 6 por 7, 42a. Y 7 al cuadrado me daría 49. Se dan cuenta que cuando este signo es negativo, el segundo término es negativo. Cuando es positivo, todos sus términos son positivos. Vamos con este ejercicio. El primer término es 6x cuadrado, el segundo término es 1. Como es menos, el segundo término va a tener el signo negativo. Entonces, 6x cuadrado al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Procedemos a resolver. 6 al cuadrado, 36, x cuadrado al cuadrado, paso la base y multiplico sus exponentes, propiedades de la potencia. 36x a la cuarta, menos, porque este es el signo menos, este segundo término va a tener, este trinomio va a ser negativo del resultado. Aquí tenemos 6 por 2, 12 y 12 por 1, 1, x cuadrado. 12x cuadrado y 1 elevado al cuadrado es 1. Lo mismo aquí, recordemos que este es el primer término y este de aquí es el segundo término. El cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Esto va a ser igual 2ab elevado al cuadrado. Recuerden que aquí está el 1, potencia de potencia, se pasa a la base y se multiplican los exponentes, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Y 2 por 2 sería 4, 2 elevado al cuadrado, 4 al cuadrado b al cuadrado, más, porque el signo es más, todos sus signos van a ser positivos, el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, entonces me daría 20ab. Y el resultado del cuadrado del segundo término, que es 5, 5 por 5, 25. Asimismo, en el literal E, cuadrado del primer término, menos, porque el signo es menos, el doble del primer término con el segundo, más, aquí me falta el más el cuadrado del segundo término, que sería 2. Este resultado va a ser 3 al cuadrado, 9, r al cuadrado, 2 por 2, 4, r a la cuarta, y t al cuadrado, t cuadrado. Menos 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, r cuadrado t. Más 2 elevado al cuadrado sería 4. Continuamos. De la misma forma, usted ya debe de poner en práctica e ir haciéndolo solo para que recordar la fórmula, ¿no? Sabemos que este primer término es el número primer término y el segundo. Procedemos con la fórmula, que es igual al producto notable de un binomio elevado al cuadrado, es cuadrado del primer término, que sería este, más, porque el signo es más, el doble, siempre es el 2, del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Procedemos a resolver. 4 elevado al cuadrado, 16. X al cubo al cuadrado se multiplica sus exponentes porque esta es una propiedad de la potencia, potencia de una potencia. Se pasa a la base y se multiplica sus exponentes. Sería x a la sexta. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. X al cubo y. Y aquí me daría 2y al cuadrado, 4y al cuadrado. De la misma forma, vamos a poner cuadrado del primer término. Este es el primer término, este es el segundo término. Todos sus signos van a ser positivos. El doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Resolvemos. 8 al cuadrado es 64. M a la sexta al cuadrado. Se pasa a la base, se multiplican los exponentes. 6 por 2, 12. Y aquí multiplicamos, 8 por 2, 16, 16 por 3, 48. Y estas dos letras solo se unen porque no son semejantes. Y por último, el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9, y n por 2, porque aquí está el 1, n cuadrado. Seguimos, este es el primer término,
Este es el segundo término. Todos van a ser positivos porque es una suma. Cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Resolvemos 7 al cuadrado 49, u elevado al cuadrado se multiplican 3 por 2, 6, y como aquí está el 1, la b me estaría al cuadrado. Más 7 por 2, 14, y 14 por 4 sería, aquí hay un error, 7 por 2, 14, y 14 por 4 sería 56. Aquí hay un error, sería 56 u al cubo b r a la cuarta. No tenemos letras semejantes, por eso solamente la pasamos. Más 4 elevado al cuadrado sería 16, más, es que esto de aquí me falta 4 por 4, 16, r, 4 por 2, 8. Ahí sí ya tenemos, son tres términos, 1, 2 y 3. Vamos con este que son raíces. Cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Procedemos a resolver. Si yo tengo aquí una raíz cuadrada elevada al cuadrado, se elimina, entonces me quedaría 5 ya a la cuarta, porque aquí sí multiplico 2 por 2, 4. Menos, aquí multiplico 5 por 10 sería 50, yr al cuadrado 2, y cuadrado, r cuadrado, más, aquí elimino la raíz, me daría 10r, 10r en 2 por 2, 4. Aquí todavía podemos hacer podemos ir simplificando sacando exponentes, pero dejémoslos hasta allí. Perdón, sacando radicando. Lo mismo aquí, el primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, que va a ser igual. Aquí tenemos 2 por 2, sería 4. Y este sería el resultado. Aquí quedaría. Desarrollo los siguientes binomios. Estos son fracciones. Es lo mismo, el cuadrado. Todo esto sería el primer término y este sería el segundo término. Procedemos, el cuadrado del primero menos, porque el signo es menos, el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Resolvemos, sabemos que una fracción elevada al cuadrado, el numerador y el denominador se eleva al cuadrado, entonces 3 por 3, 9, 8 por 8, 64, y al cuadrado a cuadrado, menos. Aquí lo ponemos en fracción, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 8 por 1, 8, y 8 por 3, 24. Me quedaría 8, 24 avos A. Más, aquí 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. Podemos simplificar si queremos. Ya. Aquí tenemos un periódico, un decimal periódico mixto, porque el periodo solamente tiene un número y tiene un anteperiodo. Esto que está aquí se resuelve colocando el 16 menos el anteperiodo, que sería 1, con tantos 9 como decimal periódico tenga, que sería 1, y tantos ceros como anteperiodo tenga. Esto me daría 15 noventaavos, que al simplificar me daría un sexto xq. Eso elevado al cuadrado, porque este sería el primer término y este sería el segundo término. Más el doble del primero por el segundo, más aquí sería más el cuadrado del segundo término. Resolvemos, 1 por 1, 1, 6 por 6, 36, x a la sexta. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, aquí lo convertimos en fracción, 6 por 1, 6, 6 por 2, 18. 6 por 2, 12. 12, x cubo, y cuadrado. Más el cuadrado del segundo término, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, y 2 por 2, 4, y cuarta. De la misma forma lo convertimos en fracción, como es decimal exacto, el numerador sería el número sin decimales, y el denominador el 1 con tantos ceros como decimales tenga, entonces me daría
así, más el doble del segundo. Resolvemos 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, W, 2 por 2, 4, menos 2 por 5, 10, 10 por 3, 30. 1 por 4, 4 y 4 por 10, 40. Me quedaría así que lo podemos simplificar a 3 cuartos. Y se unen estas dos letras porque no son semejantes, más 3 por 3, 9 y 10 por 10, 100. Z a la cuarta porque Z por Z, Z al cuadrado por Z al cuadrado me daría Z a la cuarta. Resuelve estos productos. Lo mismo, cuadrado del primero, como es menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, que es igual aquí cuando tenemos una letra como exponente, 2x al cuadrado sería x elevado a la 2m, menos 2 por xm, yn. Y más, el yn sería y2n. Vamos acá. AM más 3 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, esto va a ser igual. Aquí sería A elevado a la 2M más 3 por 2, 6, menos el doble, sería 2AM más 3, BN más 2. Como no hay números, no, simplemente es el doble y se unen porque no son semejantes. Y aquí sería B 2n más 4. 2 por 2, 4. N por n, 2n. Cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es igual. 2 por 2, 4r, 2x más 2. Aquí sería 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. X más 1, s, x elevada a la menos 1. Perdón, 4s elevado al exponente x menos 1. Más 4 por 4, 16, 2x menos 2. Proseguimos con una raíz. Tenemos el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esto es igual. Aquí me quedaría 5a, 2n por 2, 4n, menos 2 por raíz cuadrada de 5, 2 raíz cuadrada de 5 por 1, 2 raíz cuadrada de 5 dividido para 2, 2 dividido para 2 a 1, me daría esto, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, B3m elevado al cuadrado, B6m. Resuelve el siguiente y escribe la medida del lado del cuadrado cuya área es la expresión dada. Mire, aquí tenemos, mire, claramente nos damos cuenta que este es elevado al primero, este es el doble del primero por el segundo y este es el cuadrado del segundo término. Es por eso que sacamos la raíz del primero y del segundo término y utilizamos los signos que se repiten. Entonces, más la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de u al cuadrado es u y la raíz cuadrada de 4 es 2. Este sería el lado, un lado del cuadrado. Tenemos aquí y cada lado nos mide esto. Si lo expresamos en producto notable, lo tendríamos que elevar al cuadrado porque el área del cuadrado es igual al lado al cuadrado. Sería esto, ¿no? Pero nos dice el lado. Entonces, si nos dice cuál es el lado, sería entonces este que está aquí, la respuesta. La raíz cuadrada de 64 sería 8, la raíz cuadrada de x cuadrado sería x, en este caso menos, porque el segundo término es menos, y la raíz cuadrada de 36 sería 6. Esto es lo que mide el lado de un cuadrado, y así se representa como producto notable de esa área. La raíz cuadrada de 4 novenos sería 2 tercios, la raíz cuadrada de 4, 2, la raíz cuadrada de 9, 3, y la raíz cuadrada de y cuadrado y, menos, porque tenemos aquí que hay un menos, y la raíz cuadrada de 9 sería 3. Esto es lo que me diría un lado del cuadrado. Lo mismo acá, raíz cuadrada de 4x sería 2x, raíz cuadrada de 4x cuadrado, 2x, menos, porque tenemos el segundo término con menos, y la raíz cuadrada de 4 sería 2 y la raíz cuadrada de 9 sería 3. Eso es lo que me diría el lado de ese cuadrado que se representaría así para obtener su
área. Muchas gracias, espero que le haya ayudado. Recuerden que esto nos sirve como refuerzo académico para poder ver cómo se solucionan este tipo de productos notables, que es un conocimiento que lo van a necesitar en cursos posteriores.